Mis queridos hermanos, con mucha alegría de nuevo con ustedes después de unos días de ausencia por compromisos. Hoy de nuevo para compartir el Evangelio del día, una breve reflexión. Hoy de San Mateo, en el capítulo 7, versículo del 15 al 20, encontramos a Jesús distinguiéndonos la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Pero sobre todo Jesús nos pide que tomemos en cuenta, que tengamos cuidado en esta gran diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta para que no nos dejemos engañar. ¿Y cuál es la diferencia, mis hermanos? Dice el Señor que la diferencia son los buenos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo puede producir frutos buenos. El árbol que no produce frutos buenos se le corta y se le arroja al fuego. Y por sus frutos entonces, dice la palabra de Dios, hoy los conocerán. Mis hermanos, pero Jesús nos pide que tengamos cuidado, que tengamos discernimiento, para que podamos descubrir, discernir cuál es el verdadero profeta y cuál es el falso profeta. Pero mis hermanos, tú y yo también podemos ser falsos profetas. A veces andamos buscando el falso profeta en el predicador, en el sacerdote, en el pastor de tal iglesia, y no. Realmente tú y yo nos convertimos en falsos profetas cuando podemos darnos cuenta que en el fondo quizás en vez de ovejas mansas somos por dentro realmente lobos rapaces, porque así describe Jesús al falso profeta. Dice que el falso profeta está cubierto por piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Nosotros conocemos quizás la luz, conocemos la verdad, conocemos el Evangelio, conocemos a Jesucristo y sabemos lo que significa ser cristiano. Pero si no vivimos realmente de acuerdo a esa verdad, pues nos convertimos en falsos profetas. Y si proclamamos esa verdad, pero no la vivimos auténticamente, pues también somos falsos profetas. Por eso el falso profeta es aquel que proclama o puede estar proclamando la verdad de Cristo Jesús y en el fondo tiene malas intenciones. Es decir, su predicación, su encubrirse de católico o de cristiano o de pastor o de evangelizador con el propósito de obtener beneficios o con el propósito de confundir a las personas, confundir a las gentes con su mensaje aparentemente positivo, pero con intenciones realmente de dañar, de tergiversar, de cambiar esa verdad que aparentemente está comunicando. Mis hermanos, y quiero ir directamente a una realidad que podemos ver hoy continuamente. Hoy encontramos personas que se llaman representantes de la iglesia, representantes de Cristo Jesús, representantes del cristianismo, que hoy, pues, con doctrinas católicas y con doctrinas cristianas, quieren justificar, por ejemplo, comportamientos contrarios a la doctrina católica, comportamientos contrarios a la voluntad de Dios, porque son realmente comportamientos contrarios al orden natural creado y definido por Dios, y por tanto contrario a la ley de Dios. Porque la ley de Dios está íntimamente ligada a la ley natural. Y todo lo que va en contra, mis hermanos, de la ley natural, pues al mismo tiempo contradice la ley de Dios. Y hoy, lamentablemente, encontramos comunicadores del Evangelio, evangelizadores, muchos que se llaman incluso profetas y pastores de comunidades,
que realmente se apoyan en doctrinas cristianas para justificar acciones en contra de la doctrina cristiana, en contra de la ley de Dios. Por eso hay que descubrir la intención del que comunica la verdad de Jesucristo. ¿Con qué intención se nombra o se hace o permite que se le ordene como sacerdote o como ministro o como pastor dentro de una iglesia? Si es para ser un auténtico profeta o un falso profeta que en su intención profunda lo que es un ladrón rapaz y no un comunicador de la verdad de Cristo Jesús, que es la verdad de salvación, que es el Evangelio, que es la buena nueva de salvación, que es la plena y absoluta verdad que Dios ha querido comunicar al hombre para reconciliarlo de una manera definitiva y total con Él. Mis hermanos, entonces no busquemos muchos los falsos profetas lejos de nosotros. Descubrámoslos con frecuencia en nosotros mismos cuando no somos capaces de ser sinceros y auténticos en nuestra intención de predicar y de proclamar el Evangelio, o en nuestra intención de llamarnos simplemente cristianos o católicos. Porque si al llamarnos cristianos y católicos no tenemos en lo más profundo de nuestro ser la verdadera intención de ser auténticos y de ser sinceros con nosotros mismos, con los demás y con Dios, ahí jamás habrá definitivamente en nosotros un buen profeta, sino eso que anuncia el Señor hoy, un falso profeta de quien nosotros tendremos definitivamente que cuidarnos. Cuidémonos no solo de los falsos profetas que puedan haber alrededor nuestro, sino también cuidémonos nosotros mismos de ser falsos profetas. Y seamos auténticos, seamos sinceros, trabajemos en la iglesia, trabajemos por el Evangelio con la autenticidad que requiere esta, con la autenticidad que requiere ser un evangelizador. Hoy más que nunca necesitamos auténticos profetas. Y tú y yo, repito, hemos sido llamados a ser profetas cuando se nos hizo cristianos con el bautismo. Con el bautismo se nos hizo sacerdotes, profetas y reyes. De manera que tú y yo estamos llamados a ser verdaderos profetas. Y lo seremos realmente cuando demos fruto de santidad, fruto de libertad, fruto que iluminen a los demás, fruto de verdad. Esa verdad que tanto hace falta en la sociedad para que dejemos de andar en la oscuridad de la mentira que nos hunde cada vez más en el abismo profundo que nos aleja del cielo, que nos aleja de la eternidad, que nos aleja de Dios. Mis hermanos, que en este día nosotros descubramos en nosotros mismos cualquier indicio de ese falso profeta que hoy el Señor denuncia y nos pide, del cual debemos cuidarnos, para que resurjamos nosotros como cristianos católicos a esa oportunidad de ser verdaderos profetas que den frutos de eternidad, que den frutos de verdad, que den frutos de justicia, no solamente dentro de la iglesia, sino en toda la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvamos. Porque hoy más que nunca, no solamente la iglesia necesita profetas, verdaderos profetas, sino toda la sociedad, para que continúe solidificándose el reino de Dios entre nosotros, que definitivamente es un reino de verdad, un reino de justicia y un reino de amor. Mis hermanos, bendiciones para todos, y pido a Dios que el Señor en este día nos abra los ojos, no solo para darnos cuenta quiénes son buenos profetas, sino también para darme cuenta cuando nosotros mismos no somos buenos profetas, sino que somos
falsos, al ser hipócritas, al ser inauténticos, al no vivir con la verdadera intención la vida cristiana y llevar dentro malas intenciones que destruyen toda la obra de evangelización que nosotros quizás querramos hacer. Bendiciones, hermanos, en este día, y continúo pues invitándoles a seguir nuestras reflexiones cada día. Es bien sencillo. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, pues simplemente suscríbete y recibe las notificaciones de cada día para recibir nuestras reflexiones de cada día. Y así estar unido a esta gran familia que seguimos pues fortaleciendo nuestra vida espiritual a través de la palabra de Dios de cada día. Pero si te suscribiste ya, pues gracias por estar y unirte a nuestra gran familia de la reflexión del día. Bendiciones, hermanos, y los dejo con otra canción de nuestro CD, Regresaré a ti. Esta canción hermosa de Es Jesús, que también está incluida en nuestro CD, Regresaré a ti. Bendiciones para todos y continuemos dejándonos llenar de la palabra de Dios. Siempre buscamos en la vida un amigo en quien poder confiar. Todas tus penas y alegrías con él las quieres compartir. Pero pasan con el tiempo tantas cosas, llegan las ofensas, las indiferencias, y al final no se quieren perdonar. Hay un amigo que perdona, y hagas lo que hagas, te ofrece su amistad. En él no hay mentiras ni reproches, y es fiel hasta la eternidad. Es Jesús, Jesús, es Jesús. Mis hermanos, bendiciones, y recuerden, está disponible el CD Regresaré a ti. Hermosas canciones que nos ayudarán a crecer en nuestra fe y nuestra vida espiritual. Bendiciones para todos y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.